Psicoflix, episodio 322. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 322, en el que vamos a iniciar una nueva temporada del podcast. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y hacer a la newsletter gratuita para estar al día de todas nuestras novedades. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ye, estaría empezando un nuevo año. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues empezando, literalmente esto. Yo creo que va a ser la primera conversación de psicología que voy a tener en las últimas 2 semanas. Estoy un poco Igual. muy oxidado. Me cuesta hilar cosas. Yo creo que es normal y está bien, ¿no? Que se nos olvide la psicología de vez en cuando. Uf, qué necesario, ¿eh? Qué pesados somos. Sí, la verdad que somos pesados. Antes de ser pesados con otras cosas, vamos a ser pesados con una nueva. Bueno, yo creo que no somos pesados porque va a estar muy guay. Va a ser el 26 de enero a las 7:30 con Luis de Amores, hablando de metáforas. Luis tiene un manejo excelente de la RFT, es un loco del lenguaje, las cosas que nos permitimos decir en nuestro podcast. Y durante una hora yo creo que va a esclarecer muchas dudas, un taller teórico práctico sobre el uso de metáforas que seguramente a más de uno y a más de una le dé un rayito de luz, porque las metáforas primero se conocen. No sé, yo creo que esto ya lo hemos hablado alguna vez, como primero se conocen como un cachivache, un recurso a utilizar, algo que aparentemente te va a solucionar la terapia. Luego pierden fuelle, y yo creo que es como, esto ya tal. Pero luego está la otra parte, ¿no? Como una campana así de Gauss, el meme este, ¿no? De la persona. Sí. Y luego entienden, ¿no? La verdadera función de una metáfora, ves todo lo que se está hilando por dentro y dices, ostras, ¿vale? El aprendizaje desde una metáfora es bastante potente, ¿no? Y vuelves otra vez a ser más básico en ese sentido. Pero, no sé, yo creo que de verdad va a ayudar a mucha gente y estaremos encantados de teneros por allí. 26 de enero, 7:30, os apuntáis yendo a psicoflix.com, lo habremos publicado también en redes sociales, en @psicoflix_. Esto hay que quitar, esto hay que robar ya. El que tenga el @psicoflix, por favor, que no lo dé. Qué fuerte eso, ¿eh? Sí. Y nada, Bueno, no sé si quieres decir algo sobre las metáforas, quieres decir que son una mierda. Echando piedras sobre el De tejado. repente, no sé si esas Bueno, cosas. fíjate que eso que has dicho, ¿no? Esa campana de Gauss, pues creo que a mí me pasa con todo lo que hago en psicología, ¿no? O sea, por ejemplo, me pasa con FAB. Pues digo, hostia, hay épocas que digo, soy mega FAB y estoy leyendo 500 cosas sobre FAB. Hay veces que con ACT me pasa lo mismo, ahora empiezo a leer la Matrix, ahora esto, lo otro, y como que es un proceso muy continuo, ¿no? Y incluso lo noto en las propias sesiones, no sé si te pasa a ti también, ¿no? Como hacer énfasis en ciertas cosas, por Mm, ejemplo, pues a veces es más experiencial, a veces más verbal, ¿no? Y ese movimiento continuo de ir retomando y dejando, retomando y dejando, pues ujú, ciertas cosas en la propia terapia y en la propia curiosidad clínica, ¿no? Que creo que está guay, ¿no? mm. Y no sé si en este descanso tú has estado pegado a algo o has estado full desconectado de todo esto. Claro, pegado a qué. Yo creo que nunca nos separamos del todo. Me alojé en un parador que está al lado de un castillo y era el castillo de Santa Catalina y resulta en la patrona de los filósofos. Ah, sí. Sí, como otra. Yo de verdad, ¿eh? Al final estas cosas y uno acaba leyendo, acaba descubriendo. Cualquiera ve una serie, una película y Mm. descubre cosas. Siempre, ¿no? Yo creo que esa mirada, por eso recomiendo tanto el libro del pensador intruso del Jorge Wensberg. Es que tiene un nombre tan raro, pero el pensador intruso es un libro que mezcla las 3 vías del conocimiento, la revelación, el arte y la ciencia. Y creo que al final forma parte todo de lo mismo y no creo que uno pueda excluir partes de su vida de la terapia.
Y eso que tú dices me ha pasado, me pasa. A veces me preocupa estar sesgado por lo que estoy leyendo, que uno está muy fab y olvida algunas cosas de ACT. Uno un día está muy metido en un tema muy concreto y ya empieza por sus ecos de confirmación a verlo todo igual. Y eso puede ser peligroso, ¿no? Justamente por, por lo que nos dejamos fuera. Pero bueno, que este es el camino del terapeuta. ¿Qué te voy a decir? Que no sepa. Bueno, pues no sé, ¿tú has estado con algo? Vamos a sacar algo que haya tenido que ver con estas vacaciones, porque han sido unas vacaciones largas. Yo las he sentido largas porque se han empalmado las tuyas con las mías. Claro. Entonces, así como echaba de menos nuestras conversaciones. Ahora, por ¿Verdad? ejemplo, dentro de la suscripción privada tienen estas conversaciones que, bueno, pues tenemos en abierto de vez en cuando, pero ahora lo tienen mensualmente. Pero aún así tampoco lo hemos tenido. O sea, yo echaba de menos. No sé si ha habido algo, eh, no sé, que consideras que se queda en el pozo, ¿no? En el pozo, está bien dicho, en el pozo, ¿no? Sí, de como cuando te estás echando un té, le vas metiendo un montón de infusiones, un montón de hierbas y eso se queda ahí. Es como que se va haciendo el sedimento del conocimiento. Esa palabra, ¿no? Que te gusta tanto, que es infusionar, Sí, que la infusionar. tengo ahí como de fondo, ¿no? Pues fíjate que pienso igual que tú, que creo que de alguna manera uno nunca deja de desconectar de la psicología y ve psicología en todas las cosas, ¿no? Para mí ha sido un descanso muy bueno estas navidades porque no tocaba nada, o sea, del trabajo, que eso está muy guay, ¿no? O sea, hacer full desconexión de terapia, de las notas, de procesos, de cosas, y a mí eso siempre me genera como una mirada nueva sobre las cosas, ¿no? Ahora justo he estado viendo 3 series, me ha dado tiempo pues estas navidades a ver 3 series que me han encantado, y de ahí incluso viendo la serie mm, podía percibir cosas relacionadas con todo lo que hacemos, ¿no? Es como tú veías a Santa Catalina y de ahí pues extraías algo. Me ha pasado con las series, ¿no? Y he ¿Te llegaste estado, a ver Pluribus? sí, justo Mm. estuve viendo Pluribus, estuve viendo Severance también. ¡Guau! Me la estoy viendo yo ahora también. Eh, Que la ¿Ah, había sí? aparcado, sí, la segunda Pensaba que lo habías temporada. terminado. No, la segunda temporada la aparqué en su momento y la he vuelto a Uf, empezar. muy chula, muy chula. Y bueno, Stranger Things, como no Claro. puede ser de otra manera, pues también, ¿no? Y incluso fíjate que viendo Joder, tres Stranger series Things, que tocan muy de llena la identidad, ¿eh? justo iba por ahí, ¿no? Ya me imaginaba. La identidad y la disgregación de la identidad. Mm, sí, Y además sí, que sí. cada una toca temas muy filosóficos también, pues sobre, si vemos Pluribus, pues habla de la libertad, de ecologismo incluso también, toca como muchos temas muy distintos y pensaba, por ejemplo, en cómo los procesos psicológicos se van moviendo, ¿no? Incluso en los propios personajes, si vemos Stranger Things, cómo se mueven los marcos de oposición o de coordinación con respecto al miedo, ¿no? Cómo los personajes a lo largo de las 5 temporadas van haciéndose amigos del miedo y cómo van funcionando, ¿no? Em, Eso está por un lado, ¿no? Ha sido esa desconexión como muy pasiva. Y Mm. por otro lado, está leyendo El don de la terapia de Yalom. Leí Ah, un bueno, tercio del entonces libro. No sí, sé si sí, lo has sí. leído. No, no, no. ¿No? Uf, Sí, me lo pues recomienda. de 10. O sea, yo lo poco que he leído hasta ahora, llevo un tercio del libro. Me está encantando porque es un puro análisis de la conducta. Solo que tienes que ver las funciones, ¿no? Detrás Ujú. del libro. Y hay ideas muy interesantes respecto a todo, ¿no? Entonces, simplemente el hecho de dar un paso atrás respecto a la terapia, respecto al trabajo, respecto a Psicoflix también, ¿no? Que hemos estado un mes sin grabar, como que he visto incluso cosas nuevas de mis propios casos. Es decir, Ujú. ostras, aquí hay una nueva perspectiva que puedo adoptar, ¿no? Muy Entonces, bien. muchas veces el hecho de reposar las ideas y simplemente dar un paso atrás eh, me ha hecho conectar con otras cosas Mm, que de qué los bien. propios casos, Pues voy ¿no? a hacer lo que hago siempre y me lo apunto para que a mí no se me escape.
Al final, estas cosas que uno siempre está hablando pueden quedarse en una conversación. A veces está bien que se queden en una Claro. conversación, pero bueno, ya sabes que Claro, si hay una yo de hecho vi recomendación, me Pluribus y gusta. Severance por Por... tu recomendación, Exacto, de hecho, o sea exacto. que nos vamos retroalimentando mutuamente, ¿no? Sí. Y pensaba en el libro, por ejemplo, El don de la terapia decía algo muy interesante respecto al trabajo con valores, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a los neofreudianos, por ejemplo, o a los freudianos, ellos hablaban mucho de la autorrealización como como una propensión, ¿no? Como algo que está ahí y Jalón mencionaba una cosa muy interesante y era que no había que insuflar deseo o motivación a los pacientes respecto a a la consecución de ciertas cosas, ¿no? Que quizás nuestro trabajo como terapeutas era más quitar los obstáculos que tienen que bloquean los caminos de los pacientes. Bueno, tiene sentido, ¿no? Quiero decir, cuando nosotros derivamos funciones aversivas al intento de control y ya, dejando que los valores florezcan, ¿sabes? Sin tener que imponer como esas motivaciones. Me parece que tiene sentido, ¿no? Como dejar espacio desde el silencio. Qué guay, sí, pues sí, me parece que encaja dentro de nuestra filosofía de trabajo, ¿no? Cuando extingues todas esas estrategias de evitación, dejas espacio al silencio y a que la persona contacte con su propia experiencia, poco a poco los valores pueden ir floreciendo, ¿no? Y eso ocurre dentro de las conversaciones. Sí, 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 Mm. qué bien. No se Pues llaman me por ahí los pareció tiros, una idea esto muy es mi, chula. mi Sí, sí, reflexión y sí. conexión. 100%, ¿no? Y la has derivado así muy rápido y creo que muy acertado, ¿no? En esa línea, ¿no? Que muchas veces nosotros como terapeutas estamos como, vamos a buscar el valor y hacer mucho énfasis en ejercicios con las tarjetas de valores y muchas historias. Y luego muchas veces está ahí tan disponible que solo tienes que quitar la capa, ¿no? Que nubla todo eso que ya está ahí, ¿no? Para la persona y muchas veces no, ¿no? Muchas veces la persona no tiene el repertorio suficiente como para poder contactar o haber tenido la experiencia vital para conectar con todo eso. Entonces me pareció muy interesante, ¿no? Y el libro empieza casi casi con eso, ¿no? Te tira eso y ya es como, vale, ahora... Ujú. Entonces voy subrayando pequeñas partes del libro y es muy interesante porque habla de los big ones sin hablar de los big ones, ¿no? O sea, hay muchos temas que creo que son eh, muy afines al análisis de la conducta y a las terapias contextuales. El libro es muy fab porque una y otra vez se refiere al aquí y ahora. Y, y yo lo tenía ahí aparcado el libro, lo retomé ahora durante las navidades y dije, ostras, ahora, ¿no? En este momento creo que sí que le puedo estar sacando el jugo, que en el tiempo que lo compré en aquella vez, pues no, ¿no? Entonces, bueno, estoy ahí como explorando un poco cosas de otros modelos y de otras cosas que se pueden traducir siempre a nuestro lenguaje, así que nuestro pozo siempre está ahí, como tú decías, ¿no? Y de alguna manera de ahí va derivando Mm. cosillas, así que mis navidades han sido un poco pues retomar las bases y coger cosas de otro lado que retroalimenten esas Mm. bases. Qué bien, al final es buscar también nuestra pericia clínica en el conocimiento más bruto, Mm, porque las terapias contextuales han ido refinando, afinando, poniendo a prueba desde el método con un método científico mucho de ese conocimiento bruto, como ha mm, ocurrido con mindfulness, como ha ocurrido con la experiencialidad, como ha ocurrido con la interacción terapéutica. Al final no son en muchas ocasiones cosas nuevas, mm, son, bueno, hallazgos que ya habían tenido otras corrientes, como los psicoanalistas, pero que se han afinado, se han puesto sobre la mesa, se han hecho sus investigaciones y se ha dicho, pues mira, de esto es esto, ¿no? Lo que está ayudando. Pero está bien que para nosotros, como terapeutas, eh, que nos expongamos a ese conocimiento bruto, que veamos las bases y por eso animamos tanto a estudiar filosofía, a estudiar esos clásicos, a estudiar a Aristóteles, que hay mucho de mucho de Aristóteles en ACT, y hay mucho de muchos filósofos dentro de las terapias contextuales y en general dentro de la psicología, esa definición de la psicología como si fuésemos filósofos modernos, que bueno, creo que hay que matizar, ¿no? Porque al final la mayoría de los filósofos no tienen barro entre sus manos, que muchos sí, pero no tienen intervención clínica. No han podido mm, contrastar ni en el día a día, ni tampoco
a veces, bueno, a veces no, nunca, en un laboratorio. Y eso es importante, ¿no? Porque al final nosotros queremos ser científicos y actuar desde la ciencia. Eso pues sí, Sí, te al parece final interesante. es ese conocimiento práctico, ¿no? Que te da la terapia que quizás pues no lo puedes adquirir desde la cabeza, ¿no? Simplemente que ha sido para ti este conocimiento bruto del cual has extraído cosas estas navidades Bueno, que ha pues te estado diría ocupando tu que tiempo. justo pues también en Navidades terminé Pluribus. Hablar de Ujú. la identidad siempre es interesante, pero verlo dentro de una gran metáfora, como es una obra, eh, quiero decir, Pluribus, pues es una representación de un montón de cosas, una de ellas la identidad, y ese dilema, ¿no? En el que algunas veces uno puede verse como, bueno, sigo el río o o me quedo con lo mío. No, vaya, pareado, me he marcado. Me marca, me marcaba aquí rápido. Y esto también te lo puedo poner porque sí que leí, claro, uno no puede dejar de leer, porque yo estoy suscrito a varias newsletters, a varios autores, algunos son psicólogos, otros no. Leía un artículo sobre Byung-Chul Han, sobre el silencio y sobre todas las cosas que ocurren en casa. Estar en casa. Pues llegábamos mi pareja y yo de esta escapada que hemos hecho este fin de semana largo. Y era como, bueno, nos gusta mucho estar en casa. En casa no es que pasen grandes cosas, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sí, ¿no? Lo que pasa es que no son cosas excepcionales y hay experiencias que ocurren sin hacer nada. Y eso está bien. Claro, si te mueves por corrientes, puede que al final acabes haciendo cosas que son poco identitarias para ti. Y esto te lo enlazo con otro artículo que leí sobre que el cambio social está ocurriendo en YouTube. Y esto es interesante. Antonio Ortiz, que vino por el podcast, el de Sí, monos estocásticos, hablaba de esto, ¿no? Y de algunas otras reflexiones. Es un artículo interesante y mencionaba lo que ocurre con esto de zonas gemelos. No sé si tú vale. has visto Yo no he algún... visto nada, he leído en Twitter, pero yo no... Yo no he visto un directo como tal. No he sacado el tiempo. A veces lo saco, ¿eh? A veces me pongo y digo, "Bueno, ¿qué está pasando aquí?". Pero si veo los vídeos a veces que me salen, investigo un poco qué es lo que está ocurriendo ahí. eh, me parece llamativo, ¿no? Tanta gente viéndolo y que incluso hayan acabado dando las campanadas, ¿no? Sí, Y como esto, muchas otras cosas, muchos otros creadores y creadoras de contenido, muchos divulgadores, mucha gente que habla de forma diferente dentro de YouTube. Ahí hay un tipo de identidad, o sea, un tipo de contenido que puede ser más afín a la identidad de cada uno y de cada una. O sea, hay grandes... yo no hablo de los habituales, no hablo de un MrBeast, que esto puedo estar bastante más en contra de algunas cosas. Hablo de lo que se comunica dentro de plataformas como YouTube, de los matices que hay y cómo eso te separa de lo que es habitual hasta ahora los medios. Por ejemplo, en Pluribus hay crítica a los medios de comunicación. Me estoy viendo, estas navidades también me empecé Succession, que es también una serie muy buena que trata sobre buenísimo. medios de comunicación. Últimamente me interesa bastante esto, ¿no? Por cómo está pasando todo en la vida, todo, o sea, cómo, ves cómo te sesga el algoritmo, cómo eso influye en la terapia. Yo veo el discurso de mis clientes y de mis clientas, cómo se altera también en función de las redes, de cómo lo utilizan, que siguen, ¿no? Que creadores, que creadoras. Para mí esto es importante, ¿eh? Yo a veces uso con chavalas el juego de algoritmos. Y le digo, venga, vamos a ver qué te sale en tu feed. Y ponemos eso en contraste con lo que les dice su mente. ¿Vale? Por ejemplo, esto se ve más claro si una persona tiene reglas rígidas sobre el cuerpo. Si una persona tiene un trastorno de la conducta alimentaria, que además vive, como está muy latente, pues puede llegar pues su contenido puede estar muy alineado, ¿no? El mental con el de las redes sociales, el de Instagram. Y lo que le sale, pues son, ¿no? Pues un chico me enseñaba su feed y claro, que era todo entrenamiento, todo gym bro, pero también mucho contenido, masculinidad tóxica, todo este tipo de rollo, te lo puedes imaginar, ¿no? Y dices, hostia, y este tipo de contenido frente a lo que te dice tu mente, bueno,
¿Qué notas, ¿no? Con lo que te dice tu experiencia. Bueno, pues de nuevo, que esto no creo que sea un gran descubrimiento. Me parece importante tenerlo en cuenta. O sea, al final, todo esto es como dejártelo en la mochila y que te vaya influyendo para mejorar, si puedes, si que esto mejora la intervención clínica. O sea, te puedes ver una serie, puedes leerte un artículo o puedes mantener una buena conversación para que eso te vaya favoreciendo digamos, en tus objetivos profesionales. No sé qué piensas. Bueno, yo pienso que como terapeutas tenemos que estar en el mundo y en contacto con todo lo que pasa. Un terapeuta que no se cultiva, no está al día, creo que se pierde mucha información, ¿no? Y como terapeutas tenemos que tener una mirada, creo, no quiero que esto sea una regla, pero de alguna manera pienso que una mirada micro y una mirada macro, Ujú, en el sentido de que podamos hacer zoom sobre ciertos fenómenos terapéuticos que ocurren en un momento dado. Una persona te puede preguntar, oye, ¿qué hora es en mitad de la sesión? Y tú ver eso como un evento terapéutico y determinar qué está pasando. O una persona puede no pedirte un cambio de cita o pedirte un cambio de cita. Y ese ser un evento en un microcosmos terapéutico donde todo lo que surge en esa pequeña interacción terapéutica es relevante. Porque es un enfoque, como nosotros trabajamos desde un enfoque ahistórico e histórico a la vez. Es decir, tienes en cuenta la historia de la persona, pero a la vez trabajas un enfoque ahistórico en el momento terapéutico. Es decir, ves las cosas que van sucediendo en el aquí y ahora y luego puedes hacer un zoom out e irte y hacer y ver esas macro reglas, como tú decías, de ese FIC que le aparece a esa persona y ver cómo tanto lo pequeño como lo grande, desde arriba como desde abajo, ambas cosas eh, conforman o cristalizan la forma en la que una persona se mueve en su día a día. Entonces, si uno se pierde una de las dos cosas, le falta información como para poder intervenir de forma más precisa, porque ujú, muchas macro reglas a veces pues conducen a ciertas formas de funcionamiento que pueden ser muy dañinas, ¿no? Para la persona. mm. Al final, esto que decía, mindfulness de la mente de principiante, nos hace falta también tenerla en cuenta en cada intervención, en cada sesión, en cada momento. Que es difícil tener activo este chip, ¿no? Todo el rato. Pero creo que ver cada historia como una oportunidad de aprendizaje nos hace también mejores terapeutas, pero también mejores personas. Esto es, bueno, pues cuando alguien te está contando algo, ya sea un amigo, o un cliente, una clienta o lo que sea, joder, pues no damos por hecho cosas. Esto lo pienso mucho y lo hablo mucho con la gente que se viene de nuevas a Psicoflix. Que esto se lo he escuchado a otras personas, a otros podcasters, otros entrevistadores que ya tienen un podcast grande, en algunas entrevistas que le hacen y dicen que como ya tienen cierta autoridad, a los entrevistados les cuesta a veces venir al podcast. Y yo te digo a ti, le digo a todo el mundo que todo el mundo tiene algo que contar. Porque todas las historias son diferentes. Todas nuestras historias de aprendizaje son diferentes. Tú y yo nos podemos leer el mismo libro, pero la forma en la que leemos ese libro tiene que ver con nuestra historia. Ese filtro hace que yo me fije en unas cosas y tú en otras. Y que luego la forma de comunicar lo que para mí ha significado ese libro, pues también sea muy diferente. Y oye, pues eso a lo mejor para un oyente concreto no, pero para otro sí. Supone un pequeño punto de inflexión. Y creo que absolutamente cualquier psicólogo o cualquier psicóloga siempre va a tener algo que decir. Justamente por eso, porque sus historias son diferentes, aunque aparentemente su formación y su bibliografía sea idéntica. Cosa que tampoco creo que sea cierto, porque ¿quién se ha leído exactamente los mismos libros? Ni tú ni yo no hemos leído los mismos libros y somos
personas bastante parecidas, vamos a decir, académicamente hablando. Sí. Quiero decir, es que tenemos casi los mismos, las mismas horas lectivas de formación, casi leemos la misma cantidad, pero cosas diferentes. Hablamos, incluso este podcast, que para mí es una suerte tener este podcast y poder recibir clases magistrales de psicólogos y de psicólogas, pues, cada semana. Pues también lo vivimos, ¿no? Tú y yo. Pero la manera en la que yo escucho, la manera en la que tú escuchas, nuestras preguntas a veces se parecen, pero son también diferentes. Entonces, ¿cómo no vas a tener, se lo digo a esa persona que quiera o pueda venirse al podcast, ¿cómo no vas a tener algo que decir? Pues claro que sí. Que parece que es obvio, pero no lo es. Es una mirada nueva, momento a momento, a lo que hace, ¿no? Yo te decía antes, pues leer este mismo, estoy muy de acuerdo, ¿no? Con lo que comentabas y este mismo libro de Yalom, yo leí algunas páginas hace algunos años y no me llamó la atención, ¿no? Como lo suficiente, no me engancho lo suficiente como para decir, ostras, pues me gusta, ¿no? O hay algo interesante aquí. Y ahora lo he cogido y digo, ostras, qué maravilla de libro, vaya perlas. Y sé que Juanjo lo ha recomendado muchas veces. También me compré La cura de Schopenhauer, que es el Mm. siguiente a la lista también de Yalom. Em, pues va con tu historia también, ¿no? Cosas que van sucediendo, que van retroalimentando una forma de funcionar que dices, ostras, en este momento de mi vida sí esto me encaja, ¿no? Y ahora puedo leer sobre esto porque esto con mi historia pues tiene algún match ahí y da lugar, ¿no? Y es muy guay, ¿no? Yo solo veo mucho en ti que tienes una curiosidad intelectual por muchas cosas muy variadas y a la vez sabes sacarle jugo a todo eso y conectar el conocimiento de forma muy creativa, ¿no? Y admiro mucho eso de ti. Joder, gracias, Ye. Bueno, ya sabes que yo también admiro esa parte de ti porque creo que la compartimos, que al final, de la misma manera, tú lo has demostrado. 3 series a las que les puedes sacar bastante miga. Bueno, ¿te gustó el final de Stranger Things? Sí, a mí sí me A gustó, ti sí te fíjate, gustó. a mí Muy sí me bien. gustó. Em, y te voy a decir por qué, ¿no? Yo creo que de alguna manera, no, sin hacer spoiler de nada para quien no lo haya visto todavía, em, creo que muchas veces le damos profundidad a las cosas sin que la tengan, ¿no? Y si tú ves Dark, la serie, pues Mm, tienes que estar muy atento y ver los cambios y los giros en el tiempo y ver las conexiones y esperas una intelectualidad muy profunda sobre las cosas. Y creo que yo por lo que me muevo en redes, ¿no? Veía que la gente estaba muy ofuscada en buscar los detalles de por qué esto conecta con esto y esto no, ¿no? Y esto no tiene sentido en la historia y sí. Y creo que se le estaba intentando dar una profundidad a la serie que luego quizás si das un paso atrás la puedes disfrutar, ¿no? Sin mm, estar pendiente de pues si esto no encaja con la física o no encaja, ¿no? Entonces yo la vi desde ese lugar y desde ahí la disfruté mucho. mm. Porque a mí hubo momentos que me parecieron muy emotivos, que me sacaron alguna que otra lágrima, algún diálogo, algún momento Sí. que sí que fue significativo. Y a mí me gustó, ¿no? No me levanté o sea, no me quedé la noche vieja a las 2 de la mañana viéndola como mucha gente, Uf. porque, bueno, ya lo hice con Lost y eso fue una decepción. Pero en esta ocasión sí que la mañana del uno pues sí que me la vi. Y a mí sí me gustó, particularmente me gustó más Ujú, allá del final, que puede tener interpretación personal también, ¿no? Cada uno con su historia pues, puede verla. Pero a mí sí me gustó la ujú. serie. No sé cómo. No hemos hablado, así que no te preguntas No, tampoco. pero ¿Qué te sí, a mí pareció a sí, ti? a mí sí me gustó, me sacó una lagrimita, hubo varias cosas que para mí estuvieron muy guay, sí, la verdad. Conecta también con parte de mi infancia, en fin, soy un fricazo y hay cositas ahí también muy interesantes. Sí, está guay, pero también hay que tener en cuenta, y voy a sacar aquí también otro tipo de aprendizaje, Sí. que, a ver, las series, también las películas están compuestas de un montón de factores, o sea, de un montón de actores, y no solo hablo de los actores y actrices, sino de componentes, producción, guiones, dirección, a veces ahí vienen órdenes de Netflix. Quiero decir que no, que no podemos esperar la coherencia de una única parte. Es diferente cuando ve uno, pues no sé, en un libro podemos esperar más coherencia al final, entre comillas, porque luego pueden haber
ciertas imposiciones también, incluso esto ocurre cuando lees una trilogía, ¿no? Y ves que el primero siempre parece como el mejor, el más genuino, tú mismo generas unas expectativas, luego todo eso va transformándose, el autor en pluribus se puede ver y se puede ver, no por la protagonista, tú puedes ver cómo un autor incluso transforma su propio discurso, el guión, puede estar más o menos de acuerdo con lo que hace. Hay muchas variables que explican por el resultado de algo. Y no podemos dar por hecho que simplemente una persona lo hizo mal. Y a veces sí, es una persona el que lo hace mal. Esto ocurre mucho en el mundo empresarial. Cuando una empresa toma una decisión, parece que es un conglomerado y al final sí, en este caso es una única persona la que está tomando esa decisión. Y esto también ocurre. A veces una única persona, lo podemos ver con Trump, lo podemos ver con un montón de políticos, lo podemos ver en CEOs de grandes empresas, una persona puede liarla. Y creo que es interesante ser consciente de que a veces tampoco vamos a llegar al final, ¿no? de lo que explica esa consecuencia. Que nos gusta, como analista de la conducta, nos gusta empezar a buscar como todo ese hilo de consecuencias, pero no siempre es posible. Y bueno, desde tu punto de vista podemos criticar muchas cosas, podemos criticar el guión de Netflix, pero ojo, esto pasa en el arte en general. El autor puede querer transmitir una cosa y tú luego ver otra. Se dice que las meninas, por ejemplo, era un símbolo, una especie de talismán. ¿Vale? Sí, porque por la forma en la que está, como para favorecer que la infanta en ese momento se quedara embarazada o algo así. Esto lo escuché el otro día y me pareció muy curioso, pero es que justo en ese mismo episodio, y esto lo enlazo con lo anterior, escuché, atención, esto es importante, que la Ouija se inventó como un juguete. Y esto me pareció maravilloso. Que la Ouija se inventara como un juguete y que creo que en torno a los 60 se transformara socialmente en otra cosa, en parte porque Estados Unidos estaba viviendo una época como más rebelde, movimientos más conservadores querían pues querían volver a... Esto es muy interesante por justo las cosas que están pasando ahora. Querían volver a lo tradicional y castigar cosas como la Ouija. Entonces, la Ouija se relaciona también a través de la película del Exorcista con un elemento satánico. O sea, yo no soy capaz de pensar en la Ouija como un juguete. Yo pienso en la Ouija y a mí me da mal rollo. Pero esto al inicio no era así. De hecho, la Ouija es de los dueños de Monopoly. El año en el que se vendía la Ouija, se vendía más Ouija que Monopoly. ¿Qué dices? Esto es así de loco. O sea, quiero decir, si miramos nuestra historia, vemos como la Ouija empezó siendo un juguete, como por intención de ciertas partes, se ha convertido en un elemento demoníaco. Fuerte. O sea, y ya está, y esto lo hemos interiorizado. O sea, lo tenemos dentro de lo que hablábamos antes. Yo me puedo ver pluribus, extraer, ¿sabes? Como ideas, qué guay, lo de la identidad. Eso quiero decir, esa visión está aquí, condicionada. Yo no tengo que forzar esa búsqueda de la identidad. Igual que no tengo que forzar pensar en la Ouija como un elemento demoníaco. Pero la sociedad, nuestra comunidad verbal, ya se ha encargado de eso. Entonces tú ahora piensas en la Ouija como un elemento demoníaco, como un portal para los demonios, pero creo que se pueden ver, lo tengo que mirar. Hay fotos de familias abriendo la Ouija en Navidad, porque era al final como un oráculo, igual que la bola 8, Claro. a la que Sí. esto lo escuché en el podcast de Lo que tú digas, de Alex Fidalgo, un podcast muy chulo. Entrevistaba... Hay un hombre que se me ha olvidado el nombre, entre que soy disléxico y que luego se me olvidaron los nombres, en fin, todo mal. Que era periodista del misterio. Espero con mucho rigor, la verdad. Pero bien, ¿no? Pero bien, sí. Y, joder, me parece
súper interesante, ¿no? Ver este tipo de casos y cómo pues nos influencian. O sea que para darle una vuelta. Y por eso lo decía lo de YouTube, porque al final en YouTube, si te mueves fuera del algoritmo, acabas encontrando contenido que es diferente, más identitario, menos, espero, menos influyente. Si al final te mueves por los medios, sigues solo el algoritmo de Twitter, es que yo lo noto. Yo noto cómo me salen siempre las mismas cosas, cómo me van dando siempre en el mismo punto. ¿Sabes? Si una cosa al principio es simplemente neutro, poco a poco se va convirtiendo en familiar y en algo que incluso te identifica, ¿sabes? Y peligro, peligroso eso. Me da mucho miedo muchas veces eso, ¿no? Porque ves a la velocidad a la que el mundo se mueve, y ves las polémicas y ves todas las cosas, ¿no? El otro día era muy interesante porque en Twitter salía pues una persona que estaba haciendo como un Excel de Estados Unidos, ¿no? De las noticias que había habido, ¿no? Cada día, o sea, como era el headline, o sea, como el titular y el tema secundario, ¿no? Pues un día era captura de Maduro, el siguiente era, bueno, esto qué ha pasado, ¿no? Ahora con el ICE, que es terrible. Y cada día había un tema, ¿no? Y el mundo se mueve a una velocidad tan vertiginosa que da miedo muchas veces pues todo lo que está pasando y cómo toda la información de alguna forma pues va configurando nuestra propia opinión sobre las cosas y cómo esa opinión quizás está muy alejada de lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces muchas veces estamos supeditados al contexto sin tener realmente mucho más control más allá de eso, ¿no? Ese algoritmo, esa forma de funcionar Mm. que de alguna forma nos lleva, ¿no? A ciertos caminos. Sí, leía a Edgar Cavanagh el otro día en su newsletter, que tiene también Sí. una newsletter también en Substack, y decía algo como que las decisiones más bien parecen encontrarnos a nosotros, más que uno tome decisiones. Y esto, Sí, bueno, es ya sabes cierto. que toma un debate. Para mí es imposible querer en el libre albedrío si no eres esencialista, si no piensas, si no crees en el alma, en algo más allá de la materia. Pero claro, si nos quedamos ahí, pues como que uno siente impotencia. Y yo entiendo, ¿no? Que entiendo que al final queramos hablar de la voluntad, de la fuerza de voluntad, del libre albedrío, de la capacidad de elegir. Pero ojo, estamos siempre expuestos a un montón de condicionantes. Y sí es cierto que al final no podemos elegir, aunque esto sea contradictorio en sí mismo, vamos a intentar elegir aquello que nos hace elegir. Es decir, vamos a intentar mover un poquito eh, todo aquello que nos condiciona. Ya está. Cuando veas algo en el algoritmo que sabes que bien no te hace, pues dale, no me interesa. Que esto se puede hacer. No en todos los sitios. No sé si en Twitter sí se puede, ¿no? En Twitter también. En todo, En sí. todos, ¿no? Vale. Pues sí, se puede hacer en todos lados. Tú puedes más o menos modificar ese algoritmo. Te recomendaré antes que no uses mucho las redes sociales si puedes evitarlo, que te alejes de ella lo máximo posible. Pero bueno, sé que esto para muchas personas es imposible y ya que estás ahí dentro, te vas ahí a los tres puntitos, donde sea que esté, y le das a no me interesa y cuando haya algo que te interese, pues dale like, coméntalo, guárdalo, todo lo que tú quieras. De hecho, pues si nos estás viendo, escuchando, nos ves en las redes sociales, pues es interesante que nosotros no hagáis todas esas cosas. Que además hay cambios en el algoritmo interesantes. Pero bueno, estas cosas ya las hablaremos en otro momento. Ujú, sí, la verdad que estamos muy contentos por lo que se viene este año en la temporada. Ya los próximos episodios están ya cerradísimos y muy contentos de todas las personas que van a venir, que vamos a tener la semana que viene por aquí a Paula Cabal, hablando de, bueno, cómo ha llevado ese proceso de cerrar su equipo, ¿no? Y empezar a trabajar por Que no es su un caso cuenta, que me parece aislado. también Mucha eso gente, es, y me parece mucha un gente. movimiento muy valiente por cómo se está moviendo ahora mismo la psicología y me parece pues que está lleno de coherencia. Hablaremos también de DBT, hablaremos también de psicología forense, habrá también mucho de metáforas también, habrá Ujú. cosillas Habrá ahí mucha que ya de. se están cerrando también, habrá mucha RFT, habrá mucho ACT. Y bueno, estamos abiertos a cualquier sugerencia que si nos escribís por redes o nos dejáis un comentario aquí en Spotify o en YouTube,
pues estamos abiertos a tocar otros temas también, ¿no? Que al final pues nos Sí, gusta un poco ser misceláneos a veces y ir tocando pues cosillas sí, también diferentes. muchas gracias porque no hemos grabado después de haber cerrado la suscripción, pero muchas Es gracias a verdad. toda la gente que se ha apuntado a la parte privada de Psicoflix, porque para nosotros siempre es una sorpresa, ¿no? Que siempre que es como, joder, mira cuánta gente ha entrado y lo celebramos, es como, tío, que bien, ¿no? Porque eso significa que hay, primero, muchas ganas de seguir aprendiendo, Sí. segundo, mucha confianza en nosotros y en lo que hacemos. Y bueno, pues nos estáis reforzando a seguir haciéndolo. Entonces, ya sabéis, la suscripción ahora está cerrada, pero si estáis dentro de la newsletter, dentro de psicoflip.com, os avisaremos en la próxima Ujú. apertura, que de hecho aún no sabemos cuándo será. Tendremos que cuadrarlo. Cuando, Cuando cuando se el tiempo pueda. lo diga. Exacto. Así que nada, lo podemos ir dejando por aquí. Tenemos nuestra primera reunión del año. Además, Ujú. tenemos otra reunión más. Tenemos que hacer la Y otra contabilidad. tercera después también. Madre mía, ya empieza 2026 fuerte. Muy Pues bien, nada, Darío, pues me alegro mucho de poder seguir compartiéndolo contigo otro año más, otra temporada más por aquí. Seguiremos igual, ya. construyendo cositas e infusionando. Y nada, que muchas gracias a las personas que nos están escuchando. Si os Ujú. está gustando el Os episodio, este es como el suscribáis. comienzo, suscribiros aquí porque habrá pues, episodios muy interesantes, personas muy interesantes que tienen muchas cosas que contar y enseñarnos. Y nada más, que nosotros nos veremos la próxima semana, el próximo jueves a las 8:30, a las 8 de la tarde, con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.